Bueno, mi nombre es Carla Rivera, soy ya egresada de la licenciatura en Antropología por la Universidad Autónoma de Querétaro. Y bueno, el tema realmente comenzó cuando, por ahí de mi quinto semestre, sexto semestre, quería investigar sobre el tema del fracking. Yo soy de Coahuila, entonces bueno, allá está durísimo, ¿no? Entonces me empecé a envolver en el tema, conseguí bibliografía, personas que me pudieran pues acercar un poco al campo. Y bueno, en mi como tercera visita, no al lugar del fracking, sino a entrevistarme con personas, pues bueno, me encontré con que algunos activistas que estaban ahí luchando, pues fueron amenazados con sierras eléctricas cuando entraron a campo, ¿no? Entonces, pues me dijeron, ¿sabes qué? Nosotros ya nos seguimos, pero si tú quieres, está también el apoyo de un periódico local que estaba dispuesto a pagar viáticos, todo, ¿no? O sea, ellos querían como un reportaje o material sobre el fracking. Entonces, bueno, pues ya evaluándolo, reflexionándolo, pues dije, no, menos si me relacionan, digamos, con periodismo, ¿no? Ahorita que es una profesión tan difícil. Entonces se me venía el tiempo encima y yo tenía que tener ya tema de investigación y bueno, le di la vuelta como al tema y dije, bueno, no he de ser la única antropóloga o aspirante a ser antropóloga que tiene esta dificultad, ¿no? Entonces, bueno, me puse a investigar bibliografía, encontré que en México pues no hay demasiado, o sea, no hay una reflexión tan profunda sobre la metodología en contextos de violencia, sí hay mucha en Estados Unidos. Entonces, bueno, esta investigación fue para titularme, fue mi tema de tesis y el material que saqué de aquí fue de entrevistas vía Skype que hice con investigadores de la ENA, del CIESAS, de la misma UAC, de donde yo soy, y bueno, de muchas instituciones, ¿no? Entonces, bueno, creo que no es necesario atiborrarlos con cifras de lo que ya sabemos de la violencia que hay en México y de desapariciones, muertos, feminicidios y demás. Entonces, bueno, ahora sí, vayamos al grano y al tema. Bueno, me encontré con que desde los clásicos, incluso desde antes, desde las primeras crónicas que se hacen, pues siempre los antropólogos, o antes que no se llamaban antropólogos, pues han trabajado en contextos de violencia, ¿no? Uno de los primeros pues fue Evans Pritchard, que trabajó pues en el África subsahariana con los Nuer durante periodos de conflicto en medio de la Segunda Guerra Mundial. Él trabajó en medio de guerrillas internas por territorios y por recursos naturales donde el agua estaba muy contaminada y a causa de eso pues el ganado moría, ¿no? Entonces a causa de eso había muchísimos conflictos. El autor desconocía el contexto al cual se iba a enfrentar, solamente se encontró con algunos dos reportes militares que se hicieron y no más, porque estos militares que hicieron los reportes fueron asesinados, pues cumpliendo con su tarea, ¿no? Entonces el antropólogo tuvo que enfrentarse a situaciones de hostigamiento, tanto por fuerzas militares como de los mismos Nuer. Entonces él aquí nos dice, cuando entraba en un campamento de ganado, era no solo un extraño, sino también un enemigo. Raras veces intentaban ocultar su desagrado ante mi presencia, pues se negaban a responder a mis saludos e incluso se volvían cuando me dirigía a ellos. Entonces, bueno, tenemos que en contextos de violencia, pues es muy común que exista este tipo de sospecha, de hermetismo, ¿no? Por parte de las comunidades. Otro que trabajó en contextos salvajes y violentos, como él lo llama, fue Napoleon Shannon. Él trabajó en la década de los 60 con los Yanomami en el Amazonas. Entonces, él declaró a estas personas como violentas y salvajes. El antropólogo cuenta en The Fierce People, que fue su trabajo más famoso que ha tenido, cómo los nativos trataban de aplastar su cabeza con un hacha mientras él dormía. Los nativos pararon la situación cuando se dieron cuenta que él tenía un arma, ¿no? Un arma bajo el brazo. Entonces, bueno, aquí está su testimonio. Levanté la mirada y contuve la respiración al ver una docena de hombres desnudos y horribles que nos miraban apuntándonos amenazantemente con sus flechas. Grandes hileras de tabaco verde colgaban de sus dientes y labios, haciendo que pareciesen incluso más horribles, y una especie de moco de color verde oscuro colgaba de sus narices. Me quedé horrorizado. ¿Qué clase de bienvenida era esa para una persona que viene aquí a vivir contigo y aprender tu forma de vida y que quiere hacerse su amigo?
Entonces, bueno, después de esta experiencia, el antropólogo dejó la aldea y no volvió sino 2 años después, ya que se le había pasado un poco el susto, ¿no? Okay, la siguiente es Patricia Omidian. Ahorita, bueno, les estoy dando nada más así algunos contextos de antropólogos que han trabajado con violencia, para ahorita pasar al tema de la metodología. Patricia Omidian, ella en 2009 publicó un artículo que se llama Viviendo en una zona de conflicto, una antropóloga aplicada en Afganistán. Ella relata cómo el gobierno de Estados Unidos contrató científicos sociales, especialmente antropólogos, durante las guerras de Afganistán e Irak. Entonces, bueno, Patricia ya tenía previamente un trabajo muy extenso con zonas afganas por 7 años, ¿no? Entonces ya digamos que conocía pues la lengua, el contexto, la cultura, ¿no? Entonces, pues no fue como que llegó en seco, ya tenía ahí al menos un contexto. Ella trabajó para la ONU en un proyecto sobre mortalidad materna en una villa pro-Talibán y otra pro-Al-Qaeda. Entonces, bueno, como miembro de la ONU, ella no tenía permitido viajar ni con guardaespaldas ni con armas. Entonces, digamos que su supervivencia dependió totalmente de su conocimiento de la lengua, de la cultura y también de las redes que ella generó con vecinos que la protegían, ¿no? Entonces, bueno, durante el tiempo que ella estaba ahí, no sé si ustedes recuerdan por ahí por la tele que era muy común que tomaran rehenes extranjeros. Entonces, los vecinos eran quienes se encargaban de protegerla. Ahí está su testimonio. La siguiente parada fue al este, cerca de Pakistán. Mis colaboradores y yo nos sentamos a platicar cuando escuchamos disparos detrás del muro del lugar donde nos estábamos quedando. No podía entender, nos fuimos tan pronto como escuchamos las plegarias matutinas. Sentía que cada viaje nos llevaba a predicamentos más peligrosos. Bueno, esta es otra antropóloga, Caroline Nordstrom, quien trabajó en Mozambique durante la década de los 80, en un contexto de posguerra y hambruna. Ella tuvo que ser testigo de asesinatos, desplazamientos, teniendo también que escuchar historias que le causaron, como ella lo denomina, un choque existencial. Y aquí, bueno, tiene también su testimonio. Pero la violencia, esto lo saca de un informante, o sea, esto no lo dice ella, sino alguien que le dio una entrevista. Pero la violencia y asesinatos no son necesariamente lo peor es la hambruna eterna, las marchas forzadas, la falta de vivienda. Los bandidos armados llegaron a la ciudad, se llevaron a mi hijo, lo cortaron, lo asesinaron y pusieron piezas de él en una olla y lo cocinaron. Luego me forzaron a comerlo. Lo hice, no sabía qué más hacer. Otro antropólogo, también estadounidense, es Tony Gaskill, quien pasó 16 meses haciendo trabajo de campo en una comunidad de origen musulmán en Florida en el contexto de la ley patriota, no sé si han escuchado de esta, que se dio después de los atentados del 9 de septiembre, del 9/11, del 11 de septiembre, donde el gobierno estadounidense mandaba arrestar a personas que tuvieran rasgos remotamente musulmanes, ¿no? Entonces, él trabajó con comunidades musulmanas para ver cómo estaban enfrentando todo este proceso y obviamente se enfrentó pues, con que las comunidades eran muy herméticas, ¿no? Sospechaban de él todo el tiempo, lo hicieron firmar 1000 contratos, tuvo que mostrar su protocolo, le pidieron no grabar videos, no tomar fotos, no grabaciones y, bueno, obviamente comprobar de dónde venía, ¿no? Después de que todo esto pasó, le pidieron comprobaciones, su estatus como investigador académico, le negaron la investigación, ¿no? O sea, se la negaron totalmente, le dijeron, ok, está bien, qué bueno que nos demuestras todo esto, pero no puedes entrar como quieras, ¿no? Entonces, eso es lo que nos narra. En este punto había muy poco que se podía hacer para convencerles de mi estatus oficial como investigador y estaba preparado para abandonar el proyecto. Comprendí el sentimiento de desconfianza debido a la discriminación. Tienen miedo, han perdido el respeto, honor y dignidad como resultado del cumplimiento de la ley patriota. Bueno, otro caso intermedio es Anna Gill, quien trabajó en República Dominicana y tuvo que presenciar 15 homicidios en solamente 7 meses. Otro caso es Dennis Rogers, quien también es antropólogo estadounidense. Él trabajó en una Nicaragua postsandinista y escribió un artículo que se llama Haciendo el peligro una vocación,
la antropología, la violencia y los dilemas de la observación participante. Él quería investigar las redes solidarias y de cooperación como estrategia de sobrevivencia, analizando las influencias sandinistas en contextos urbanos en barrios bajos. Entonces, bueno, al llegar a Nicaragua, él se encontró con que las condiciones que él se imaginaba no estaban ahí, ¿no? Se encontró con desintegración, con asesinatos, con peleas pandilleras. Entonces, esto lo hizo replantear su tema, luego de ser víctima de un asalto a mano armada. Entonces, bueno, él tuvo que robar, que pelear para así vincularse con las pandillas, ¿no? Entonces, otra de las cosas que jugó un papel muy importante es que, bueno, es hombre, eso le permitió pues adentrarse con las pandillas y aparte usaba pues este look sin cabello, ¿no? Estaba rapado, lo cual estaba vinculado con los líderes más peligrosos de las bandas. Entonces, pues eso fue como un efecto ahí mimetizador. Entonces, esto es su testimonio. La facilidad de entrar en el grupo radicó en el hecho de ser varón y una chispa de casualidad sobre su apariencia física, pues el antropólogo lucía la cabeza totalmente rapada, aspecto que suele relacionarse con los integrantes más peligrosos de la comunidad pandillera, lo que hizo pensar a los demás integrantes que el investigador era uno de ellos. Bueno, otro intermedio es Ricardo Falla, que también él fue sacerdote y antropólogo en Guatemala, también durante la década de los 80s, 90, por ahí. Él trabajó en medio del estallido de las guerrillas de Centroamérica. La Armada, durante las persecuciones que había, la Armada pues le saqueó su cuarto, su casa y se encontraron con su diario de campo, donde encontraron 1000 nombres de muchas personas que también fueron, pues no quiero decir que por culpa del diario de campo, pero digamos que sí es algo a tomar en cuenta a la hora de escribir, ¿no? Que ahorita lo vamos a ver más adelante, pero a causa del descubrimiento de su diario de campo y de toda la información que ahí tuvieron, pues él fue pues perseguido, apareció en las listas de muerte, él junto con otras personas que estaban en su diario de campo. Entonces, bueno, ahora toca el caso de México. Desde el 2008, desde el 2008 que se declaró pues la guerra contra el narco, pues hemos visto cómo ha ido creciendo la violencia, que decimos de Peña, que tampoco pues no parece mejorar el contexto. Entonces, aquí está, bueno, igual creo que no es tan necesario, ahí está la declaración oficial de la guerra contra el narco. Sabemos que será una guerra de largo plazo, que no será fácil ni rápido ganarla, que tomará tiempo, que tomará recursos económicos, vidas humanas, pero es una guerra que vamos a ganar con el apoyo de la sociedad. No sé, eso se me hace como muy fuerte. Aquí está el gobierno de Peña, que igual ya sabemos todos los homicidios que hay, entonces nos pasamos a la que sigue. Ok, bueno, el primer asesinato en México de un antropólogo coincide justo con el pico más alto de violencia que hubo en el país, que fue en el 2008. El primero fue Miguel Ángel Gutiérrez, que fue activista de la Universidad Autónoma de Guerrero. Él filmó y documentó ataques de la AFI hacia la radio indígena comunitaria La Voz del Agua, en donde se reportaban inconformidades que tenía la comunidad. Entonces él, justo cuando regresaba de hacer trabajo de campo en la carretera, pues lo persiguieron, lo sacaban de su carro, lo golpearon hasta matarlo y bueno, ese fue como el primero, ¿no? Después viene Eric Cipriano, no sé, este caso fue un poco conocido, yo estos los encontré por ahí en internet, que estaba creo que en Maruata haciendo un trabajo de campo y también pues lo asesinaron. Después Luis Cisneros, que también es estudiante, muy activo, que también no sé muy bien su caso, creo que primero lo desaparecieron y pues ahí quedó. Tenemos a José Luis Blanco, un catedrático de la Universidad Veracruzana que se dedicó mucho a las zonas rurales, a la conservación del patrimonio histórico-cultural. También pues visibilizó el caso de Ana Berza, que fue ahí que tuvo muchos problemas. Fue uno de los peores accidentes químicos en México, entonces se relaciona a Duarte con su asesinato. A él entraron a matarlo a su casa.
Y por último está el caso de Nadia Vera, que pues formó parte del famoso multihomicidio de la colonia Narvarte. Ella igual era como parte de ahí, estaba muy activa en muchos videos que salieron en YouTube. Ella pues señalaba que si algo le pasaba, pues iba a ser culpa de igual de Duarte, ¿no? Entonces, bueno, estos son casos de antropólogos que no corrieron con suerte. Luego de todo esto que les cuento, con todas las cifras de tantos asesinatos, pues la red MIFA sacó este comunicado donde pues externaban su preocupación ante estos pues homicidios, ante este contexto de violencia. No sé por ahí si lo quieren alguien leer. El trabajo de campo, labor sustantiva del gremio antropológico, se ha visto afectado y o suspendido por las amenazas directas o indirectas que han sufrido diversos equipos de antropólogos en diversas partes del territorio mexicano. Ante este panorama, los antropólogos mexicanos levantamos nuestra voz para que las organizaciones sociales y la ciudadanía recuperemos las pautas de convivencia humana, la paz social, el respeto a la vida, a los derechos humanos y a las garantías individuales. Ok, muchas gracias. Después de esto, creo que la UNAM sacó otro comunicado, si no me equivoco, en 2017, el año pasado, donde también habían cancelado prácticas de campo, no para antropología, pero sí para biólogos e ingenieros. Entonces, bueno, ahí vemos también la preocupación por parte de los académicos. Hay otro caso aquí que bueno, les quiero contar que no fue tan fácil conseguir la información que a continuación van a ver. Yo me puse a investigar ahí pues me puse ahí temas, ¿no?, de antropología, qué sé yo. Entonces me puse a mandar correos electrónicos a las personas, antropólogos, que me pudieran ayudar con esta investigación. Muchos, para empezar, me ignoraron por completo, ¿no? O sea, muchos no me contestaron. Hubo otros que me cuestionaron así muchísimo, como de dónde soy y para qué el trabajo y tal, y después de eso no me contestaron más. Otros que sí me dieron información, pero que me pidieron omitir el nombre, ¿no? Entonces les voy a contar el caso de Camila, así yo la llamé en mi trabajo, quien trabajó el tema de desplazamiento forzado al norte del país, y aquí ella tocaba mucho el tema de la narcoviolencia. Entonces ella, después de sus muchas investigaciones, presentó resultados y un famoso periódico de divulgación que todos ustedes conocen, pues la entrevistó. Entonces, después de una serie de entrevistas, salió en el periódico como 2 días seguidos la entrevista con ella, y es justo cuando entra Peña. Entonces, estaba a punto de salir su libro, la vetaron. No la dejaron sacar su libro y ahorita pues está como en el proceso, ¿no? Entonces, bueno, nada más está ese caso. Otro caso también está el de Aleida Quintana. No sé si les suena, ella es egresada de la facultad de la Universidad Autónoma de Querétaro. Ella estuvo mucho tiempo investigando el tema de las desapariciones en Querétaro, que está muy fuerte, y los feminicidios también. Entonces ella fue, pero hostigadísima, incluso gente de gobierno fue hasta su casa a amenazarla, incluso de muerte, recibía llamadas telefónicas, todo el tiempo la estaban vigilando. Incluso una vez iba en el camión y la estiraron, la jalaron del pelo, la patearon en una procuraduría. Bueno, total que ahorita está fuera del país, la sacaron porque pues estuvo muy fuerte su experiencia. Entonces, bueno, creo que 2 atrás. Ok. Entonces, bueno, les digo que todo este trabajo surgió pues por metodología faltante, ¿no? O sea, yo me puse a revisar manuales y todo estaba bien padre, pero pues creo que los profes también nunca nos dicen antes de ir a trabajo de campo que puede que no esté tan chido, ¿no? O puede que no sea tan seguro. Entonces, bueno, de ahí nace esta propuesta metodológica para hacer un trabajo de campo en contextos de violencia en el México del siglo XXI. Ese fue el título de la tesis. Entonces yo lo dividí en 3. Uno es previo al trabajo de campo, durante el trabajo de campo y las conclusiones del trabajo de campo. Entonces, bueno, antes que nada es
Debemos de tratar, dice Ferrandis, el trabajo de campo como si fuera un campo de minas, ¿no? Es decir, ir con mucha cautela, con muchas precisiones y, bueno, incrementar también, pues sí, la precisión de nuestro quehacer, ¿no? No partir nunca del hecho de que nos vamos a topar con las condiciones idóneas, ¿no? Y mucho menos pensar que al llegar a la comunidad a donde vamos a trabajar, ya sea urbano o rural, pues vamos a encontrar a los hechos sociales, ¿no? Esperándonos ahí para darnos las entrevistas y explicarnos todo de su vida, ¿no? Entonces, antes de iniciar el trabajo de campo, pues es necesaria una etapa de reflexión y preparación, saber qué buscamos exactamente, porque bueno, hay veces que el contexto va a ser pues tan difícil que pues no va a ser como tan fácil obtener una entrevista, ¿no? O que no vamos a poder volver. Entonces, pues no sé, a lo mejor nos tendremos que chutar 2, 3 entrevistas bien largas en un solo día, ¿no? Eso ahorita lo vamos a ir viendo. Entonces, bueno, si no se sabe qué se busca, pues difícilmente se encuentra lo que se quiere, ¿no? Contemplar también que va a haber emociones. Cuando se trabaja con este tipo de cosas, pues contemplar que va a haber emociones fuertes, tanto de pues desilusión, frustración, desaliento, porque bueno, a veces, como les digo, el imaginario pues no va a coincidir con la realidad. Entonces, aquí es cuando decidimos si continuar o dejar el tema, ¿no? A pesar de todo esto que les planteo. Entonces, bueno, el tipo de información que se está buscando, cómo se adquiría y cuáles son los posibles riesgos. Antes de esto es necesario, al menos una visita previa para conocer el contexto. Aquí está el caso de un antropólogo que trabajó en Siberia, que él pues no conocía el contexto, él se fue con sus pantalones caqui, con su cámara y pues lo confundían con un militar, lo arrestaron y fue como todo un show pues sacarlo de la cárcel, ¿no? Entonces es una visita previa pues para tantar el agua a los camotes, ¿no? Y ver pues cómo anda la gente, ¿no? Si es viable ir, si no, a lo mejor la gente pues es muy cerrada y más bien no quiere dar información o... Entonces siempre es importante una visita previa al menos antes de empezar ya acá en campo, ¿no? También es importante no hacer ninguna pregunta en el primer acercamiento y más bien escuchar y observar. Eso creo que teniendo un contexto de violencia es básico, ¿no? Entonces no preguntar, no hacer, digamos, ninguna intervención, no atiborrar a la gente con tantas preguntas. Otra es dar aviso detallado a las autoridades. Dar credenciales, dar cartas de presentación, que yo supongo que aquí también pues lo han de hacer. Se recomienda que siempre se vaya con la persona de mayor prestigio, ¿no? Ya sea el sacerdote o alguna persona que sea conocida en la comunidad, porque también algunos antropólogos de los que retomé esa información dicen que si el informante clave no es del agrado de la comunidad, pues nosotros tampoco lo vamos a hacer, ¿no? Entonces, pues eso es básico. Otro método para, digamos, adquirir confianza, ir generando confianza con las personas es compartir actividades cotidianas, ya sea salir a barrer la calle, ir a cortarnos el pelo con ellos, no sé. Esto pues también creo que se debe tener en cuenta teniendo o no un contexto de violencia. Adoptar la cultura local o actuar etnográficamente, observar cómo viste la población o cómo habla, por ejemplo, lo que ya les comenté del antropólogo en Siria. Luego me estaban comentando entre ahí las charlas de una compañera que estuvo en un barrio y más bien ella trataba de hablar como muy barrio, ¿no? Entonces eso, al contrario, le ocasionó como problemas, ¿no? Entonces la gente era así como, pues tú ni eres, o sea, no hay que fingir tanto, ¿no? Solo simplemente lo que es. Otra es identificar zonas de riesgo y zonas seguras. A esto me refiero no solamente con zonas físicamente seguras, ¿no? Sino un lugar donde nos sentamos pues psicológicamente bien, ¿no? Para esto pues la gente es la que nos va a ir diciendo qué zonas sí, qué zonas no, a qué hora sí, a qué hora no, con quién sí, con quién no.
Conocer, esto es básico, ¿no? Conocer las rutas de autobuses, a qué hora pasan, carreteras, tener mapas. Ahorita pues ya tenemos GPS, ¿no? Entonces ahí también implica tener siempre cargado el celular con saldo, dar siempre, informar a nuestros amigos, familiares, maestros, en dónde estamos, qué hacemos. Entonces, bueno, lo que les digo, mantener comunicación con agentes externos, tener siempre cargado el celular con crédito y, bueno, trabajar en contextos de violencia también implica una cierta creatividad y flexibilidad, pues porque la gente a veces, ya sea que no quiera darnos la entrevista o que no quiera contestar alguna pregunta, pues bueno, entonces pues no hay que encauzarlo, ¿no? Hay que ir fluyendo, como vaya surgiendo, pues ahí está. Igual, ahorita vamos a tocar el tema de las emociones, ¿no? Entonces pues hay que saber hasta cuándo, ¿no? Hay veces que la gente, me pasó justo con mi compañera Leida, que la empecé a entrevistar y ella pues comenzó a llorar, ¿no? Entonces de pronto yo ya no sabía qué hacer, si continuar o no continuar, y pues saqué mi pañuelito y se lo di y tuvimos que parar la entrevista, ¿no? Entonces a ese tipo de flexibilidad es a la que me refiero, ¿no? Como no ser tan estrictos, también renunciar un poco a la metodología tan ortodoxa o tan cuadrada que nos dicen de información de esa con nombres, santo y seña y descripción densa, ¿no? En estos contextos pues no se puede simplemente poner nombres en nuestro diario de campo, pues no. O sea, ya ustedes o las personas que vayan a trabajar en estos contextos pues tendrán que ir viendo cómo se dan las cosas, pero lo más recomendable es omitir nombres, omitir lugares de las localidades, ¿no? O sea, dar como tantas rutas, qué sé yo. Entonces, no tomar notas delante de la gente. Esto me lo dijo una antropóloga que estuvo trabajando mucho en Tepito. Dice que ella lo que hacía es tener como papelitos, digamos así, post-its, y o sea, se grababa toda la información en su cabeza y en el metro, ¿no? O sea, ya una vez que terminaba de hacer la entrevista, no enfrente de ellos, pues órale, ¿no? O sea, hacer notitas chiquitas. No sé, en la tienda o en el baño, es decir, pues tener creatividad como para hacer estas cosas. Ahorita vamos a ver otras cosas que se llaman jotting notes. Bueno, creo que ya no lo puse por aquí, pero se llaman jotting notes, o sí, como notas ahí rápidas, donde igual nos dicen que en papelitos pequeños anotar palabras clave o dibujos o incluso garabatos, ¿no? Esto también es muy útil para que, por si la gente, alguien lo llega a encontrar, pues es indescifrable, solo nosotros sabemos lo que dice, ¿no? Entonces, pues sí, dibujitos, garabatitos, incluso siglas que nos permitan que ya cuando lleguemos a nuestra casa, a nuestro lugar seguro, pues ya nos acordamos, ¿no? Ah, bueno, este muñequito significa que tal, ¿no? Ya lo vamos anotando en nuestro diario de campo. El uso de la tecnología. A ver, espérenme tantito. Ok, el uso de la tecnología. Bueno, aquí otra de las entrevistadas me dice que ella nunca tomó fotos del rostro de las personas, ¿no? Eso fue un poco controversial. Otra persona me dijo, bueno, pues es que yo trabajo con la antropología visual, ¿no? ¿Cómo no hacerlo? Eso pues ya dependerá del tema de cada quien. Pero ella lo que sí hacía era vaciar toda esa información, omitiendo nombres y todo esto que ya les digo, y una vez que lo tenía ya vaciado en su computadora, borrar los videos o los audios que ella tenía. Si la situación es de alto riesgo, podemos utilizar estas otras plataformas alternas que son mucho más seguras que las normales, ¿no? Usar Jitsi en lugar de Skype, pad.riseup.net en vez de Google Drive para compartir documentos, Encrypt para mensajes de texto y Telegram en vez de WhatsApp. Ok, bueno, el uso de herramientas. La grabadora de voz, bueno, pues siempre tenemos que aceptar las condiciones que nos ponen los participantes y establecer pues un protocolo, ¿no? También con ellos. Y bueno, cuando se nieguen, pues ni modo, hacer uso de la retención de memoria y pues… Dice, me comentó una de las entrevistadas que ella notó, bueno, a lo mejor es algo pues sabido por todos, ella notó que cuando ella no grababa las entrevistas fue cuando más información obtuvo. Entonces, pues ni modo,
retención de memoria. Otra, la cámara fotográfica. Se recomienda que igual las primeras veces que entremos en la comunidad, pues no llevar la cámara así como colgando, ¿no? Es como perfil bajo, lo más bajo que se pueda, y pues no cargarla ya hasta que haya un vínculo pues un poco más cercano con la comunidad. Algunas personas me recomendaron solo hacer fotografías de recorridos o lugares, nunca de personas, porque pues esto pues obviamente puede poner en riesgo la seguridad. Otra cosa, creo que no viene por ahí, pero no está de más de mencionarlo, que si vamos a hacer uso de celulares o de tablets, pues obviamente poner una contraseña que sea súper segura, ¿no? Un caso que me tocó a mí, bueno, no a mí directamente, pero cuando estuve trabajando el tema del fracking, me estuvieron platicando las personas que de la nada empezaron a desaparecer correos de Google, de Gmail. Entonces empezaron a desaparecer, entonces, bueno, es como nada más para que lo sepan que no es tan seguro. Yo no lo sabía hasta que ellos me lo dijeron. Sobre las entrevistas, revisar cuidadosamente el guión antes de aplicarlo. Se recomienda que sea semiestructurado para que no sea tan rígido, pues por lo mismo de la flexibilidad que tenemos que tener en estos contextos. Para hacerlas, pues procurar lugares neutros, públicos y seguros, como plazas o cafés durante el día. Esto pues también va a depender mucho del contexto en el que estemos, ¿no? Tener una preparación psicológica. Como les digo, antes de entrar en estos temas, hay que tener en cuenta que no van a ser temas fáciles, incluso en las entrevistas. Pues hay veces que nos tendremos que chutar 1 o 2 horas de entrevista sin tener precisamente la información que queremos, pero pues ni modo, ¿no? O sea, es parte del quehacer, y pues saber también tomar la mano, tomar el hombro cuando la persona pues de repente se quiebra, ¿no? Tener empatía y respeto es súper importante. Buscar espacios de desahogo para nosotros mismos, ya sea con familiares o con amigos, o incluso terapias. Varias de las personas que entrevisté, a la par que estaban teniendo su trabajo de campo, estaban teniendo terapia psicológica. Porque, pues bueno, me dijeron muchas que, por ejemplo, ya tenían dolores de espalda, no podían dormir, tenían náuseas, dolor de estómago, o sea, cosas, pesadillas incluso, ¿no? Entonces, es muy importante pues tener un alguien de apoyo. A lo mejor no te atreves a contarle a tu mamá porque no quieres que se preocupe, pero pues sí buscar ayuda pues psicológica, ¿no? Para no enloquecer también. También, bueno, tener ropa cómoda que facilite la movilidad. Esto quizás sobre todo para nosotras, ¿no? No tener obviamente minifalda o zapatos de tacón que entorpezcan nuestra movilidad en caso de que tengamos que huir de alguna situación de riesgo, ¿no? Tener un sentido común y un instinto de supervivencia, ¿no? Es decir, si no te sientes cómodo, pues no te sientes cómodo y ya, no te alejas de la situación o de la persona con la que estás quizá entrevistándote. Establecernos límites, también saber hasta dónde sí, hasta dónde no, hasta dónde tú como persona eres capaz de soportar tanta violencia o tantas historias que a lo mejor ya no te están gustando, ¿no? Bueno, ahorita vamos a ver otro caso. Ok, bueno, ya por último, aquí tenemos un aporte de este antropólogo que, si no me recuerdo, él trabajó en Beirut. Dice, la primera vez que me senté a escribir sobre los efectos personales experimentados en tal grado de violencia y horror, estaba paralizado, con dolor, náuseas y depresión. Cada vez que pienso en esto, las imágenes me asaltan. Por muchos años era incapaz de hablar sobre Beirut y aún sueño con ello. Entonces, bueno, posterior al trabajo de campo es necesario hacer una pausa, ¿no? O sea, después de tantas emociones, de tantos casos quizá de violencia con los que vivimos, es necesario pues tomar un respirito, tomar una pausa para aclarar las ideas, revisar y analizar los datos encontrados, y al mismo tiempo esto pues nos va a ayudar también a bajar un poco los niveles, ya sea de depresión, de ansiedad o lo que sea que tengamos, para ahora sí, después de eso, ponernos a escribir, ¿no? Hay que tener también una reflexión sobre la utilidad teórica y empírica de lo que estamos haciendo.
reasegurarnos de no haber indicado nombres de los lugares o las personas ya al momento de escribir, dar a conocer el reporte a la comunidad es súper importante y estar bien abiertos a las críticas, a la negación, incluso a la negación total, ¿no? O sea, si la gente dice no va, pues ni modo. Eso le pasó a un compañero de la licenciatura que él trabajó, creo que con choferes de trailers. Y pues él muy éticamente fue con la comunidad, dio a conocer su trabajo y le dijeron no. O sea, lo que estás poniendo nos pone en riesgo y no. Y ese era su trabajo de titulación. Bueno, pues ya el pobre tuvo que buscar otra forma de titularse. Pero digamos que hay que tener en cuenta que la comunidad puede negarse y eso hay que aceptarlo, ¿no? Ok, bueno, como conclusiones, creo importante que nuestro entrenamiento como etnógrafos debe permitirnos usar nuestras herramientas para la recolección de datos en caso de cualquier ataque. En este sentido, Kathy Winkler, que también fue una antropóloga, comenta que sus antecedentes como antropóloga y su entrenamiento en la descripción densa le ayudaron mucho para dar con su violador. Ella fue violada en campo, entonces digamos que este entrenamiento que nosotros tenemos, pues hay que usarlo a nuestro favor, ¿no? Esperemos que nunca nos pase nada, pero en caso de, hay que hacer uso de nuestras herramientas, ¿no? Y hacer lo que esta antropóloga pudo ser capaz de hacer. Entonces, bueno, es súper importante aceptar que siempre va a haber huecos que no se van a poder llenar, pues por el peligro que implica, hacer antropología comprometida, buscar que nuestras investigaciones pues generen pues quizá un impacto positivo en las comunidades para disminuir la violencia, porque bueno, de nada sirve escribir si nuestras investigaciones nunca van a salir de la universidad y solo va a ser leída y releída por todos los académicos habidos y por haber, ¿no? Entonces, buscar un impacto positivo en la comunidad en la que estamos trabajando. Debemos de tomar en cuenta también, ya por último, que pues el mundo no se está convirtiendo en un lugar más seguro, ¿no? Al contrario, entonces, por eso desde la característica pues más básica de la antropología, pues debemos adquirir un compromiso ético, haciendo lo que Rosenberg llama etnografías de indignación y encontrar en ellas un lugar de militancia, recuperar las voces de las víctimas y usar las monografías como sitios de resistencia en las que se haga un llamado a la justicia y en contra del terror. Y ya es todo. Hice un pequeño resumencito, salió un artículo en este libro que acaba de salir hace como 2 meses. Ahí está para descarga gratuita. Y pues es esta información que les traigo aquí, pero bueno, obviamente ya más, no tan rápido ni tan apresurada como fue esta plática. Y bueno, espero que esta investigación, los aportes hayan servido también un poco para la reflexión. Y bueno, cualquier comentario, duda, sugerencia es muy bienvenida. No, de nada. Gracias por la invitación a ustedes.